día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1100 dice así: la palabra de Dios, el Espíritu Santo, recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del contenido de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, en ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella recibe su significado las acciones y los signos. Bien, este aspecto de la palabra es importante, es decir, Dios se nos revela a través de palabras, y las palabras de la Sagrada Escritura nos dan el sentido del acontecimiento de la salvación. Qué importante es que no despreciemos el valor y el sentido de la palabra. A veces se dicen expresiones como estas: bueno, las palabras son incapaces de expresar a Dios. Dios es tan grande que no se puede decir nada de Él, no se puede decir ninguna palabra de Él. Las palabras son inadecuadas para hablar de Dios. Bueno, pues hay veces que se suele decir que las grandes mentiras son las que se disfrazan de una parte de verdad. Claro que Dios, ¿no? Claro que nuestras palabras pues son incapaces de describir perfectamente el misterio de Dios, ¿no? Que Dios supera nuestras palabras. Pero también es cierto, ojo, no nos dejemos engañar, también es cierto que Dios se ha revelado a través de palabras, que Dios se encarnó, que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y se expresó a través de palabras. Luego, si Jesucristo nos habló, es porque esas palabras que nos estaba hablando eran adecuadas para expresar lo que quisiera decirnos. Luego, no vale despreciar la palabra, porque a veces en esos términos de que nuestras palabras no podemos decir nada de Dios, no, a veces eso casi es un refugio de subjetivismo, para que luego cada uno piense lo que le da la gana. Es una especie de un refugio de decir no puede haber ninguna verdad objetiva para hablar de Dios. Claro que puede haber verdades objetivas sobre Dios, porque es que Dios mismo se ha expresado en palabras. Luego, la palabra da el sentido del acontecimiento, como dice este punto. Por desgracia, se ha introducido en Occidente, pues una cultura falsamente mística, yo diría falsamente mística, que viene como a decir que la experiencia de Dios tiene que ser sin palabras y sin ningún tipo de enseñanza, ¿no? Una experiencia que se le llama aconceptual, sin conceptos, sin palabras, ¿no? Una especie de orientalismo que se nos ha introducido en nuestra cultura, que dice que para ponerse en unión con Dios hay que intentar no pensar en nada, ¿no? Como tener la mente en blanco y allí sentir a Dios. Tener como una especie de sentimiento de Dios sin palabras, no sin conceptos, sin que estemos pensando en nada. Bueno, pues con todos los respetos, esto que se nos ha metido en nuestra cultura, eso no es mística, sino que es jugar a ser místicos sin serlo. Sin serlo. Es olvidar de que el hombre, para entrar en comunión con Dios, necesita también de la palabra, y que la palabra nos habla de Dios, y el Espíritu Santo es memoria viva a través de esa palabra. Tenemos que dar mucha importancia a la verdad transmitida en la palabra, no únicamente a mi sentimiento, porque aquí a veces nos han metido un gol, ¿no? Nos han metido el gol de decir lo importante es lo que sienta tu corazón, no tanto lo que diga la Biblia. Pero ¿cómo que lo importante es lo que sienta mi corazón y no lo que diga la Biblia? Vamos a ver. Entonces estoy haciendo una religión que es un puro sentimentalismo, un puro sentimentalismo. Incluso cuando a veces escuchan cosas como si la palabra de Dios te dice algo, pues quédate con eso. Si no te dice nada, pues busca otra que te diga algo. Hombre, habrá que matizar un poco eso, ¿no? Porque entonces parece que eres tú el que te estás diciendo las cosas a ti mismo, no es Dios el que te está hablando, sino tú el que buscas las cosas que te den un sentimiento, que te sientas a gusto contigo mismo. Hay dos métodos de leer la Escritura, que esto ya me lo habéis oído en alguna ocasión, pero creo que es importante.
Un método es el de decir, bueno, ve leyendo la Escritura y aquel pasaje que te impacte más, aquel pasaje que entiendas mejor, ¿no? Que te llame más la atención, quédate en él. Bien, pero también hay otra forma de leer, ¿no? Lee la Sagrada Escritura y aquello que te sea especialmente difícil de entender, aquello que te cueste más aplicar a tu vida, porque lo ves, eso también quédate en eso y aplícatelo. Porque tú tienes que complementar en la palabra de Dios lo que no tienes, no buscar únicamente aquello con lo que estoy de acuerdo. Pasando rápidamente las páginas con las que o no estoy de acuerdo, o me cuesta más aplicar a mi vida, o me cuesta más entender. Ojo, pues, con eso de que lo importante es no las palabras que se nos digan, sino sentir únicamente las cosas. No, es que nuestra experiencia de Dios tiene que ser también a través de unos contenidos que nos enseñan, nos libran del error, nos guían correctamente distinguiendo el bien y el mal. No se trata únicamente de sentir, ojo, no caigamos en los sentimentalismos, ¿no? Se trata, sí, de sentir internamente el amor de Dios, pero conforme a una razón recta y guiada por el Espíritu Santo, conforme a un discernimiento entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿no? La palabra nos da el sentido del acontecimiento y no tenemos que caer nunca en el engaño de que nuestra experiencia de Dios tiene que ser, pues eso, ¿no? Aconceptual, sin palabras, sin discursos. No. O sea, Dios ha querido expresarse a través de las palabras y las palabras nos corrigen del error. Las palabras distinguen la verdad de la mentira, el bien del mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, haría un matiz importante. Otra cosa muy distinta es, recuerdo que también que recientemente un oyente ya, pues que tenía una edad pues avanzada, llamaba sufriendo de que, pues por el hecho de que pues las palabras se le iban un poco, no tenía capacidad retentiva, pues dice, me gustaría pues escuchar una explicación como la de este programa y quedarme con las cosas, y veo que se me van de la cabeza. Me gustaría el poder retener unas oraciones y poderme servirme de ellas, y veo que comienzo a rezar y se me van de la cabeza las oraciones. He perdido la capacidad de retención, la memoria. Eso es otra cosa, en ese caso no importa tanto, mejor dicho, no importa nada. En ese caso el Señor dará su gracia no a través de esas palabras que esa mujer no es capaz de recordar, porque ha perdido la agilidad de la memoria y se le van. En ese caso Dios es capaz de darse directamente al corazón, ¿no? Pues superando, ¿no?, esa mediación de las palabras, que ella incluso sufre porque le gustaría retener más las cosas, le gustaría poder recordar eso que ha escuchado en una predicación, pero no importa. En ese caso el Señor le pide, eso sí es verdadera mística. Eso sí es verdadera mística. Ahí sí el Señor está haciendo una purificación en la que pide que uno se desprenda de los conceptos y de las enseñanzas que no es capaz de retener, pues para ponerse únicamente su corazón y su afecto en el Señor y decir, confío en ti, me pongo en ti, en tus manos y adelante, ¿no? Aunque me quedo sin memoria para rezar oraciones, etcétera, etcétera, pero creo en ti y confío en ti. Eso sí que es verdadera mística. No la otra, jugar allí a hacer una especie de zen en el que uno quiera prescindir de las palabras para únicamente sentir interiormente no sé qué. La verdadera mística es la del anciano que Dios le pide en la última etapa de su vida desprenderse de los conceptos, de las palabras, de los recuerdos, de las fórmulas, y poner su corazón únicamente en Dios. Esa es la verdadera mística, en la que el Espíritu Santo hace pasar de la palabra al amor y a la confianza y al abandono puro. Pedimos, ¿no?, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.